Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. Comenzamos. Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Adrián Díaz. Te invito a que te quedes porque hoy vamos a analizar un tema muy relevante: el impacto económico de las remesas en México. Déjame presentarte a dos destacados integrantes de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistemas Financiero de este colegio. La doctora Araceli Espinosa Elguea, con más de 30 años de experiencia en el sistema financiero mexicano y en prestigiosas instituciones del sector bancario. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Adrián. Y también al maestro Tomás Francisco Palacio Fernández, que tiene amplia experiencia en el área de finanzas, tecnologías de la información financiera y en economía. Maestro, bienvenido. Y bueno, pues vamos a entrar en contexto. México se ha caracterizado por ser el principal país receptor de remesas, siendo para nuestra economía de las principales fuentes de divisas, solo por debajo de las que se generan por muchos sectores de la economía en este país. El aumento en el número de envíos al país representa una fuente importante de ingresos para muchas familias, al tiempo que contribuye al desarrollo económico justamente de México. Pero hoy esta entrada de dinero corre peligro, y es que el gobierno de Estados Unidos, tú lo sabes muy bien, ha comenzado una deportación masiva de personas migrantes a sus países de origen. Y justamente entramos en materia. Empiezo, maestro, si me permite, con la doctora, cuando empezamos con las damas, el impacto de las remesas en la economía mexicana. ¿Cuál es ese impacto, doctora? Bienvenida. Gracias, Adrián. Bueno, las remesas en México representan una décima parte o un 10% de los ingresos totales por dólares que recibe cada año el país. Okay. Por ejemplo, el total de las exportaciones, que incluyen las petroleras y las no petroleras, representan aproximadamente 570 mil millones de dólares. Y las remesas, eso fue al cierre del 2024, durante todo un año, ¿no? Uh-huh. Y las remesas se incrementaron o fueron por 68 mil millones de dólares en ese año. Entonces, sí representan las remesas una parte importante de los ingresos de México, ¿no? Pero no es lo más importante, ¿no? O sea, las debemos de cuidar y las debemos de proteger porque son un ingreso constante que está ajeno a la situación, vamos a suponer, interna de México. Por supuesto, es una cantidad importante de millones de dólares, doctora, y creo que las debemos de cuidar porque representa, maestro, un ingreso importante también para millones de familias en México. O sea, quizá por ahí viene el origen de cuidar este tipo de remesas. Sí, porque efectivamente, como lo dice la doctora y como lo dices tú, Adrián, estamos hablando de que son más de 40 millones de mexicanos los que están ahí, y sí representa aproximadamente el ingreso para nuestro país de un 97%, ¿no? Entonces sí es algo muy, muy notable. Y si nosotros vemos cuál fue el ingreso que nosotros tuvimos para el 2024, estamos hablando de más de 64 mil millones de dólares, ¿no? Es una proporción muy fuerte si lo comparamos con la inversión extranjera directa, claro, la cual estamos hablando cerca de la mitad. Entonces sí es un factor muy importante las remesas para nuestro país. Para poner en contexto esto, doctora, ¿qué podría hacer México si tiene el gobierno mexicano 64 mil millones de dólares, por ejemplo, en proyectos de infraestructura? ¿Nos alcanzaría para hospitales, para carreteras, para pues hacer todavía mayor el crecimiento de nuestro país? Sí. Bueno, yo pienso que los principales recursos con los que cuenta México son los recursos de las AFORES, por ejemplo, ¿no? Y todos los recursos que se han venido ahorrando por diferentes partes de los trabajadores, pero aunado a los 64 mil millones de remesas que vienen creciendo desde hace 20 años, exacto, o sea, estamos en máximos históricos, sí podría canalizarse, por ejemplo, a hospitales en esas zonas mucho más pobres de México y generalmente donde llega esas remesas, ¿no? De las personas que se van a vivir a otros países con todos los costos que lleva, pues todo ese esfuerzo que están haciendo por siempre mantener esos flujos constantes a México, se pueden canalizar a obras de infraestructura, por ejemplo, a hospitales. Es que es de ese tamaño, ¿no? La economía de las remesas en nuestro país es, si me permite la expresión, un monstruo económico que sí se debe de cuidar evidentemente y que por eso hoy estamos analizando a profundidad. Y yo
maestro, le preguntaría, ¿qué sectores entonces son los que se ven beneficiados directamente con las remesas en nuestro país? Hay que recordar que, como bien mencionábamos, las remesas significan un ingreso muy importante para el país. El sector al cual está enfocado, vamos a decirlo así, que corresponde al nivel medio-bajo, que es donde está entrando. Y el ingreso de esas remesas, ¿a dónde se va? Se va al consumo, al gasto corriente, alimentación, vivienda, vestido. Entonces, esos son los puntos muy importantes para los cuales llegan las remesas a nuestro país. Por supuesto, es decir, es el sustento de millones de mexicanos que tienen algún familiar trabajando bajo cualquier condición, la que sea, en Estados Unidos. Así de fácil. Sí, correcto. Es impresionante. Ahora, hay que tomar contexto a lo que está pasando justamente en Estados Unidos. Tenemos a un presidente que no le gustan los migrantes, aunque son 40 millones de mexicanos los que están viviendo actualmente en Estados Unidos, y está haciendo deportaciones masivas. ¿Cuál es el impacto que se prevé, doctora, con estas deportaciones masivas y sobre todo la afectación que podrían tener las remesas en nuestro país? O sea, sí han venido, justo en el año 2024, después de 20 años, se ha visto que en algunos meses sí ha habido decrecimientos, o sea, en las remesas, ¿no? O sea, sí la política de los Estados Unidos de que no quieren migrantes sí ha afectado, ¿no? Sí ha afectado, aunque estamos en máximos históricos, pero las tasas de crecimiento son decrecientes. Okay. Y si lo vemos puntualmente, entonces algunos 4 meses del año pasado sí decrecieron. Otros 4 meses se volvieron, estuvieron establecidos y los demás subieron. Pero, ¿cuál es el impacto? De los especialistas que se dedican todos los días expertos en migración, piensan que el impacto sí va a seguir afectando, pero gradualmente y no de manera tan fuerte, ¿no? O sea, okay. Yo pienso que en la medida que la economía de los Estados Unidos siga fortaleciéndose, que de hecho después de la pandemia, con el fortalecimiento de la economía americana, las remesas crecieron. O sea, más que a veces que discursos políticos, la realidad es que lo que impulsa las remesas es el crecimiento económico de los Estados Unidos. Okay. A menos que hubiera una recesión que no se ve ahorita, a menos que, o que se hiciera en el Tratado de Libre Comercio, los impuestos aranceles que quieren poner y que impactará agresivamente primero a los Estados Unidos, sí afectaría a las remesas. Pero por lo pronto, ahorita estos discursos que estamos viendo en el corto plazo, a principios del 2025, se piensa que no van a tener un efecto de que ya se acabaron las remesas, sino que van a depender más bien del crecimiento de la economía americana. Discursos sobre política. Híjole, yo lo que te podría decir, Adrián, es que a lo mejor, viéndolo desde este punto de vista, es un escenario muy poco probable que afectaría a la economía de Estados Unidos, en el sentido de que depende de la fuerza de trabajo de todos los migrantes, ¿no? Y estos migrantes, ¿a qué están enfocados? Al área de construcción, al área de servicios. Entonces, para Estados Unidos es una fuerza que sí necesitan ellos y sí es dependiente totalmente para el país. Somos necesarios. La fuerza laboral en México entonces es necesaria. ¿Por qué entonces este discurso disruptivo, ¿no?, en contra de los migrantes? Yo creo que viene desde hace más de 30 años en Estados Unidos, cuando gran parte de la inversión de los Estados Unidos se fue a China y desintegró en su base de la clase media y de la gente que estudiaba, la clase media que crea trabajos y que crea productividad. Y entonces ahora quieren volver a reconstruir eso que se deshizo hace 30 años, y a través de provocar miedo en otros países, ellos quieren fomentar en Estados Unidos que la inversión se regrese a su país. Entonces son discursos que desgraciadamente afectan a los otros países aledaños o a los socios comerciales, en este caso como nosotros, para que gradualmente vaya regresando la inversión a los Estados Unidos. Por supuesto. Para poner en contexto el tamaño de la migración y por supuesto de las remesas entre México y Estados Unidos, creo que también es justo y necesario comparar en qué posición está México justamente con el envío de remesas a nivel mundial, porque también no solamente México recibe una buena cantidad de dinero de remesas. Hay otros países en el mundo, maestro Francisco, que también están justamente recibiendo, ¿no? Sí, bueno, si nosotros lo vemos así, México es el segundo país que recibe más remesas a nivel mundial. Hay que recordar que el primer país es la India,
con más de 100,000 millones de dólares. Entonces, ese es el primer país, México es el segundo. Si lo vemos a nivel Latinoamérica, tenemos Guatemala con el 9º sitio. Entonces, el 90% de lo que se mueve a nivel mundial son remesas y es de todos los países, recordando que estas personas tuvieron que migrar por una necesidad no cumplida en sus países, ¿no? Entonces, el dinero que se está moviendo es exagerado. Por supuesto. Ahora, son mexicanos, regresando al tema de Estados Unidos, son mexicanos que la mayoría paga impuestos, ¿no? Son mexicanos que la mayoría genera no solamente ingresos, sino también, incluso ya hay muchos que generan hasta empleo, porque han puesto y han tenido la fortuna de ser emprendedores dentro de los Estados Unidos. ¿Qué políticas migratorias deberíamos entonces de seguir entre gobierno mexicano y gobierno de Estados Unidos para un verdadero apoyo justamente a esta masa laboral que está en Estados Unidos, doctora? Pues lo que yo pienso es que, o sea, la mano de obra, bueno, retomando un poco la información que dio el maestro Francisco, es que la mano de obra de mexicana es una buena mano de obra, ¿no? O sea, pero sí... Es calificada, ¿no? Es calificada, pero en actividades que tampoco están haciendo los ciudadanos americanos. La mano de obra hindú es una mano de obra que más se dedica, por ejemplo, a la parte tecnológica de sistemas y matemáticas. Entonces, Estados Unidos sí está dependiendo mucho de ambas, de ambos ramos. De ambos ramos, o sea, los dos son necesarios. No quiere decir que los mexicanos seamos mejores o peores que los hindúes, sino son en diferentes nichos de mercado. Y lo que, bueno, yo propondría es que sí tenemos que seguir capacitando a todas las personas que se van a los Estados Unidos para que sea una mano de obra muy, muy calificada y estén sujetos a que que se los oficialicen. Por ejemplo, las enfermeras, un ejemplo, ¿no? Que son muy, muy necesarias en países de Europa y de Estados Unidos. Los mexicanos somos exportadores de enfermeras y haciendo un buen trabajo de capacitación aquí en México, ya se demostró que son fuente de ingresos de México constante. Entonces yo creo que si se incentiva la educación en México, podemos fortalecer a la gente aquí y también a la que se va a ir y a la que va a estar mandando dinero aquí a México. Por supuesto, poniendo en contexto lo que nos menciona la doctora, profesor Francisco, maestro Francisco, ¿cuáles son esos sectores entonces en los que colabora más la mano de obra mexicana en Estados Unidos? ¿Decías el sector agrícola? El sector agrícola, el sector de construcción, el sector de servicios. Hay que recordar que ellos, ¿cuánto es lo que perciben por hora? Estamos hablando que ellos pueden ganar entre 17 y 20 dólares por hora. Entonces, si se compara, es un escenario muy importante lo que ellos ganan ahí y lo que se tiene y lo que perciben para después mandar a la remesa a nuestro país, ¿no? Entonces, sí es importante ver el porcentaje de lo que ellos están ganando ahí. Las remesas son un importante factor para disminuir los niveles de pobreza en otros países, no solamente en México, sino en otros países. Sí, o sea, yo creo que sí es una fuente importante para disminuir la pobreza en otros países, aunque los gobiernos no deberían de lavarse las manos diciendo, no, pues que se vayan y traigan dinero, ¿no? Sino deberíamos también hacer las dos cosas, cuidar todo, ¿no? O sea, como vemos en México, afortunadamente, cuando analizamos las cifras, como ya vimos, las exportaciones manufactureras son muy importantes, las petroleras, la verdad es que son muy chiquitas ahora. Perdón, pero van bajando también. Sí, o sea, las importaciones son más grandes que las exportaciones petroleras, o sea, ya no somos un país petrolero, desgraciadamente, pero la manufactura ha compensado todo esto, las exportaciones manufactureras, principalmente la automotriz. Eso es lo que debemos de cuidar, ¿no? Y también no quitar lo más pequeño como son las remesas, que son muy importantes, pero que todo, o sea, el gobierno y todos los ciudadanos debemos estar preocupados en fortalecer todo. No nada más las remesas. Hace muchos años tuve la fortuna de ir a una planta en donde armaban aviones, ¿no? Aviones en Querétaro, justamente, ¿no? Un clúster muy importante, ¿no? Para el sector de la aviación, tanto para México como para Estados Unidos. Y se mencionaba que la capacitación para ingenieros, para mano de obra calificada, iba a ser justamente el detonante que podría mitigar esta mala visión que se tiene sobre la migración, ¿no? Porque desafortunadamente los indocumentados son quizá los que le pueden dar
la mala imagen a la migración en México, pero también hay que hablar de los que se van preparados, de los que estudian, de los que son ingenieros, doctores. Ellos también generan empleo y ellos también envían remesas a nuestro país. ¿Cómo podríamos incentivar, tomando en cuenta lo que estaba comentando la doctora, que tengamos mayor exportación de mano de obra calificada, no solamente a Estados Unidos, a otros países? Híjole, es que esto es muy interesante porque cada día nuestros jóvenes están saliendo mejor preparados y eso se ve en muchas fuentes de empleo, no solamente como tú lo mencionas para Estados Unidos. Si nosotros vemos los índices dentro de, bueno, el principal país remesador es Estados Unidos, el siguiente sigue siendo España, estamos hablando de Canadá, entonces ahí vemos que sigue saliendo una fuerza laboral muy importante hacia los otros países, no solamente como inmigrantes, sino también como gente preparada a todos los niveles. Entonces claro, sí está logrando y sí se está logrando ese objetivo, vamos a llamarlo así, ¿no? Y eso es muy importante. Claro, tendríamos que estar empezando a trabajar quizá en estas nuevas administraciones en nuevos planes de capacitación, doctora, para justamente tener mayor capital humano que vaya dirigido justamente a estos trabajos específicos. Sí, yo de hecho he visto que las universidades, las principales universidades de este país ya cambiaron sus planes de estudio, ¿no? Por ejemplo, ahora ya hay mucho énfasis en todas las ingenierías, en la inteligencia artificial que está de moda, pero la verdad es que al menos las familias que podemos tener un trabajo, contar con un trabajo, invertimos en nuestros hijos para que ellos sean poseedores de ese conocimiento, ¿no? Y creo que los gobiernos, tanto los federales como los locales, deben estar también trabajando en fomentar ese conocimiento tecnológico en los alumnos, matemáticas, ingenierías, para poder aportar mano de obra a todas las zonas de comercio. O sea, no sé si se van a mantener o no, pero de todas maneras México necesita esos ingenieros, ¿no? Por supuesto. Ahora, retomando ya el tema como tal, el trabajo en Estados Unidos, maestro Francisco, yo le preguntaría, si en Estados Unidos hay 40 millones de mexicanos y una buena parte de ellos no es mano de obra calificada, ¿qué tendríamos que hacer entonces para apoyarlos justamente en Estados Unidos y darles mayor capacitación? Mi pregunta concreta es, ¿México tendría que empezar a tener programas de capacitación de aquí para allá para poder, una vez que los trabajadores estén trabajando ahí, mayor calificación en sus trabajos? Pues yo creo que sí, pero aquí hay algo bien importante. Nosotros sabemos que existen, vamos a hablar de los migrantes, de la gente que se va con papeles y de la gente que se va con permiso. La gente que muchas veces se llega a ir con estos permisos es gente calificada que va a trabajar a ciertos sectores por cierto tiempo y sí contribuyen a las remesas. Entonces es gente que sí estamos teniendo calificada y que las propias empresas vienen con esos permisos especiales para que ellos se vayan y trabajan muchas veces en fábricas, en industrias, en el campo y todas estas personas son personas capacitadas. Entonces quiere decir que nosotros lo estamos haciendo bien. Quiere decir, como bien decía la doctora, existen muchos cambios en los planes, en todas las universidades, en los centros de capacitación, a nivel tecnológico, que nos están ayudando para que estas personas puedan ir por cierto periodo. Y se ha logrado, porque muchos se van con sus papeles. Sí, claro. Entonces, estamos viendo un punto de oportunidad para el gobierno mexicano para capacitar justamente a más personas y que vayan de manera legal a trabajar como mano calificada y certificada a Estados Unidos y a otras partes del mundo, ¿no? O sea, es una gran oportunidad que tiene México entonces en ese sentido. Y sí, porque efectivamente se ha logrado, como bien lo comentábamos, no solamente para Estados Unidos, también ha sido para Canadá y para algunos países de Europa. Muchos se han ido y con sus papeles, porque están bien capacitados, porque tienen el dominio de los idiomas y eso es un factor principal para ellos. Sí, bueno, quería agregar algo. Por ejemplo, las entidades federativas que más reciben remesas son, en primer lugar está Michoacán, ¿no? 5.6, en 2024 recibieron 5.6 mil millones de dólares, seguido por Guanajuato con también 5.6, Jalisco 5.5, Ciudad de México con 4.6 y Edomex con 4.1. Bueno, más allá de las cifras, lo que quiere decir que los primeros tres son con una vocación agrícola,
¿no? La gente que está en el campo y que se va a trabajar a los Estados Unidos, pues es gente que sabe trabajar el campo, que tiene inteligencia y que, por ejemplo, universidades como Chapingo sí pueden formar mucho más ingenieros capacitados para que también se haga una vocación, no nada más en la parte de ingenieros, en la parte automotriz o de manufacturera, sino también el campo brinda muchas oportunidades porque es la vocación propia de todas esas personas que están emigrando, ¿no? Principalmente de los Michoacán, Guanajuato y Jalisco, y yo creo que hay un área de oportunidad para capacitar a toda esa gente. Programas de difusión para motivar a los jóvenes a que estudien justamente estas carreras. Sería un buen punto para poder también mitigar esta ilegalidad en cruzar de manera sin papeles, pues, la frontera. ¿Sería importante, maestro? Como lo dice la doctora, al tener estos porcentajes de dónde están llegando las remesas y ver quiénes son los que se están yendo, yo creo que se está cumpliendo con este objetivo, porque la gente está estudiando, se está preparando en estos sectores. Mencionaba... Yo creo que sí sigue siendo insuficiente. No lo sé. ¿Cómo? Yo no entendí. Insuficiente porque creo que tenemos la capacidad para mandar más personas, técnicamente hablando, capacitadas a Estados Unidos. No, porque somos un país que sí somos capaces de estudiar, de ser inteligentes, de tener muy buenos trabajos, pero creo que falta ese boom de motivar a los jóvenes, de decirles estudien más ingenierías, estudien más doctorados, estudien bien el inglés, váyanse con más preparación. Es decir, creo que nos falta desde México mayor capacitación, mayor compromiso para entender que los mexicanos debemos de capacitarnos más para poder ir a trabajar a otros países. Sí, pero también esa ideología que acaba de usted expresar es correcta, pero también aplicado a los locales, ¿no? O sea, tenemos que hacer crecer México por sí mismo, adicional a lo de las remesas, ¿no? O sea, las dos cosas son importantes. O sea, promover que nuestros jóvenes estudien, ya sea campo o manufactura, pero que estudien y que algunos se van a quedar aquí haciendo crecer a México, porque no sabemos las tendencias globales, si van a ser globales o no, o sea, de comercio global, o van a ser mucho más proteccionistas, y entonces nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar también cambios graduales si es que se da, ¿no? ¿Coincide? Sí, totalmente, porque lo que está diciendo la doctora es cierto. Se está logrando ese crecimiento. Y de verdad, al lograr ese crecimiento con la preparación de estas universidades, es el resultado de que muchas empresas, como lo mencionaba hace un momento, vienen, se llevan a la gente con papeles por temporadas, y esas personas a la siguiente temporada de cosecha, a la siguiente temporada en las industrias manufactureras, vuelven a regresar porque están cumpliendo con todos los objetivos. Yo insisto en que sigue siendo insuficiente. Hay que tener mayor difusión para que más jóvenes tengan justamente esas oportunidades. A eso me refiero específicamente. Pues yo creo que esto lo puedo resumir como a veces el famoso dicho que digo, ¿no? El cobarde no logra nada porque le faltan las agallas, ¿no? Hay gente que le tiene miedo a dar ese paso, a enfrentarse a ese momento crítico, ¿no? Pero una vez de que lo ven, una vez de que lo prueban, están en esa rueda y cada año y cada año y cada año, y ellos mismos se están dando cuenta. Y ese podría ser a lo mejor el principal motivador para otros jóvenes, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, porque en América Latina nosotros somos el principal receptor, México el principal receptor de remesas, seguido de Guatemala, pero el abismo entre México y Guatemala es enorme, ¿no? Claro. Entonces muchos países latinoamericanos les gustaría competir con México enviando a su gente, ¿no? Pero ahí es donde tenemos el reto, como usted dice, que hay que capacitar más y fomentar que nuestros jóvenes que se van a ir, que estén bien preparados para conservar nuestra nivel de competitividad con respecto a otras manos de obras que también les gustaría ir, ¿no? Exacto. Y que hemos visto que ahorita, desgraciadamente, muchos de los inmigrantes que se han venido hacia las ciudades de México porque no los dejan pasar a Estados Unidos, y vemos que su nivel de pobreza y de educación es muy bajo, ¿no? Entonces, o sea, sí hay que ayudarles, yo creo que a regresarlos a su país, sí es que hay manera de sobrevivir, pero también México tiene una posibilidad de competir muy bien contra ellos. Por supuesto, tenemos que empezar a cerrar con conclusiones, y a mí me gustaría, maestro Francisco Palacio, que tuviéramos una conclusión con respecto a este tema que hoy nos ocupa y nos preocupa, ¿no? Las famosas deportaciones masivas. ¿Cuál sería la conclusión
sobre estas deportaciones masivas. Escuchamos aquí una postura bastante interesante. Me gustaría escuchar como conclusión la suya. ¿Afectará o no afectará entonces el envío de remesas a México? Existen muchos estudios por diversas universidades, por diversos centros de especialistas en esto. Muchos coinciden, y eso es lo que me atreveré a decir, que a lo mejor puede haber una reducción aproximadamente del 20%, como bien lo menciona el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, en el cual dice que estas deportaciones van a afectar al país, en este caso a México, en un 20%. ¿En qué va a consistir? En que muchas de estas personas que nosotros estábamos hablando, que son las personas, vamos a ponerle el adjetivo, ilegales, que no tienen papeles, nos lo regresan y dejan de mandar esa remesa, que aproximadamente estamos hablando que son de 405, $410 el monto que están enviando. Entonces, ¿sí puede haber ese retroceso? Sí. Pero como bien lo dice la doctora, hay que recordar que en el año 2020 tuvimos un crecimiento muy fuerte y ese crecimiento se ha venido desacelerando hasta el grado de llegar a un solo dígito. Esto se puede mantener así, sí vamos a seguir siendo una potencia muy fuerte en cuanto a remesas, sin embargo existe esa probabilidad de que se caiga hasta un 20%. A manera de conclusión, doctora, esta es la segunda administración de Donald Trump. ¿Viene con más fuerza esta política migratoria? ¿Es similar a la que nos enfrentamos hace muchos años con su primer gobierno? ¿Y cómo podríamos enfrentarlo? Bueno, pienso que es igual que la de la vez pasada, la primera fase de Donald Trump, pero ahora va a ser un poco más retador porque se forma la parte del proteccionismo de todos los mercados, ¿no? Entonces van a tratar de fomentar su mano de obra. No sé si realmente sea el camino, porque yo creo que, en mi opinión, lo que hay que también tener todos en mente en el mundo es que los robots van a sustituir a mucha mano de obra, ¿no? Entonces, independientemente si hay políticas anti-migración, debemos también estar conscientes de cómo se va a emplear a toda la gente cuando los robots también los suplanten, o la educación es de base, ¿no? Para que siga adelante México con esos jóvenes y pues, trabajar de todos los frentes, principalmente, sin echar la culpa a nadie, tanto el privado como del gobierno, en seguir fomentando la educación para los jóvenes. ¿Saldremos bien librados? Claro que sí vamos a salir bien librados, porque de verdad es que nuestra composición de ingresos de México sí nos da, me preocupa la parte automotriz, pero pienso que gradualmente nosotros nos vamos a ir reinventando en otras industrias que van a compensar. Sí, por supuesto, México nunca ha pasado, o sea, somos un país fuerte en el sentido del trabajo, ¿no? Y somos trabajadores. Sí, no somos muy ricos, pero somos muy trabajadores. Y además la última cosa, en una junta que tuve la semana pasada con japoneses, les dije, ¿qué trabajadores son los japoneses? Y me dijo, no, los número uno de trabajadores en el mundo son los mexicanos, según estadísticas. Sí, es lo que te digo, o sea, los mexicanos siempre hemos triunfado en eso y cerramos filas y somos unas personas que nos enfrentamos al reto y no nos dejamos vencer por nada, no, al contrario, siempre vamos más adelante, ¿no? Como mexicanos, y yo creo que sí vamos a salir adelante. ¿Puede haber ese descenso? Sí lo puede haber, pero retomando un poquito la pregunta que decías, ¿es más retador? Hay que recordar que en otros gobiernos de Estados Unidos el índice de deportados en otros periodos presidenciales era mayor al este. Aquí nada más, ¿qué se está haciendo? Se le está haciendo más bulla, está haciendo más ruido, para que la gente se dé cuenta que él está cumpliendo con sus promesas, lo cual pues tiene que hacer, pero realmente pasó esos efectos y siguió México y siguió mandando y se siguieron llegando las remesas. Los datos están ahí, son datos duros, ¿no? Por supuesto. Doctora, maestro, de verdad, qué podcast tan interesante el que tuvimos en esta ocasión. De verdad, analizaron puntos bien importantes. Quizá creamos un poquito de debate. Yo espero que tú que nos estás viendo y que nos estás escuchando a través de Negocios con Valor hayas disfrutado tanto como nosotros esta plática. Yo en conclusión te digo, sí hay que estar muy al tanto de lo que se pueda generar tanto de Estados Unidos como para México, como de México para Estados Unidos, pero lo hemos escuchado claramente. México tiene una fuerza laboral impresionante, somos capaces
de tener ingenieros de primer nivel, doctores, enfermeras, lo que se nos ponga enfrente lo podemos dominar, y creo que tu compromiso al escuchar Negocios con Valor es justamente estar bien informado sobre lo que está pasando con estas políticas migratorias y las remesas en este país, pero sobre todo que te des cuenta de que hoy la capacitación, independientemente a lo que te dediques, es lo más importante que debes de tener. Y como conclusión te digo, sí puedes y sí hay que lograrlo, siempre y cuando te lo propongas. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Al contrario, Adrián. Esto fue Negocios con Valor. Mi nombre es Adrián Díaz. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo podcast. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.